¿Quieres dejar de decepcionarte con la gente? No te fíes de los hombres. No te fíes de las mujeres. No te fíes de nadie. Se supone que los youtubers somos gente feliz y happy, así que... ¡Bienvenidos a mi canal! Muchas gracias a mis nuevos suscriptores. Aquí estamos de nuevo y quiero sobre todo hacer una mención especial a una suscriptora que le dio el último like, que se llama Isabela Arenas 1369, no, 1639. Te la debía, estaba para ti, te la dedico. Gracias por haberle dado ese like número 30 a mi último vídeo y permitirme llevar esta fabulosa prenda nuevamente en un vídeo. Prosigamos. Hombres, mujeres, nadie es de fiar. Venga, confía en mí, tírate. Bueno, voy a intentarlo. Mira, la próxima vez que alguien me diga que me coge, hay que ir así. Y no te puedes tirar de espaldas. Hay que tirarse mirando de frente. Así uno se tira y si le apetece. Puede que verme así os resulte gracioso, pero realmente los trust issues son así mentalmente. Tú simplemente tienes una almohada mental en vez de tenerla de forma física. Pero físicamente sería algo así. Y luego, para la gente como yo que tenemos trust issues multiplicados por mucho, pues nos ponemos así, ¿sabes? Y atas. Y ¿qué os parece? ¿Qué os parece? Oh. Y los trust issues son esto. Estamos bien protegidos por delante y por detrás. Vale, pero la pregunta que os estáis preguntando todos vosotros. Pero a ver, ¿a ti qué te hicieron? ¿Qué te traumó? La pregunta es, desde que nací, ¿qué no me ha traumado? Pero os voy a responder a vuestra pregunta. Yo tenía menos de 10 años. Sí, tenía un corazón puro, tenía una visión idealizada de la realidad. Niña inocente de mí, pues yo pensaba que tenía una amiga y dicha amiga, que yo consideraba de mis mejores amigas, no me invitó a su cumpleaños y fue devastador, Nunca en mi vida había llorado tanto por una traición de alguien. Y mi cerebro, no sé, yo estaba muy triste y me pegué, yo con menos de 10 años, una tarde sofocadísima, llorando porque no me habían invitado a un cumpleaños y en concreto de una amiga que era de mis mejores amigas. Así que se sintió, es la primera vez que sentí que me traicionaban de forma muy intensa y muy dura. Y a partir de ese momento me di cuenta de que este tipo de traiciones aumentan en cantidad y aumentan en intensidad. Sí, y esa es la vida. Tener que enfrentarte a constantes momentos en los que te sientes traicionado. Y un día dije, mira, que me traicione quien quiera. Yo tengo mis almohadas mentales, pero me he dado cuenta de que si tú confías en alguien, por mucho que tengas una almohada mental, te estás tirando a un precipicio.
que alguien me traiciona o siento que me traiciona, yo siento una pérdida. Siento una pérdida, una doble pérdida. Siento una doble pérdida de esa persona porque siento que yo me alejo de esa persona porque ya no puedo contar con esa persona. Y segundo, muere una parte de mí que es una parte que quiere confiar en esa persona. Entonces pierdo a la persona y pierdo una parte de mí que quiere confiar. Y luego es peor porque luego pienso si esta persona en este punto de mi vida me ha traicionado, ¿qué otras cosas peores me pueden pasar con gente que no conozco, que puede ser como peor? En plan, y eso crea un bucle mental en mi cabeza y me hace ser más pesimista. Y yo no me quiero ver como una persona pesimista, porque la vida es dura y es dura con todos y no necesito enfrentarme a traiciones de gente que yo considero cercana. Pero la vida es dura y hay traiciones, la gente tiene sus intereses individuales y te pueden traicionar o igualmente van a hacer que te sientas traicionado. Entonces, las almohadas mentales me he dado cuenta de que ayudan, pero no son la solución. Y si tú sabes la solución a esto, me encantaría que lo pusieras en los comentarios, por favor, porque yo no la he encontrado. Triste, pero cierto. No puedo daros la solución a cómo hacer que la gente no os traicione, porque es más, a mí me pasa en mi vida y sigo viva, sigo viva. Lo que sí que puedo hacer es daros la solución para no decepcionaros. Es fácil. No tengáis expectativas. Intentad ver la realidad tal y como es. Si yo no hubiese puesto tantas expectativas en esa amiga que tuve, no me habría sentido tan traicionada de forma tan fuerte, porque mis expectativas habrían sido más bajas. Cuanto más altas son las expectativas, más van a ser tus decepciones. Si quitas las expectativas, quitas las decepciones y están al mismo nivel. Y si tú ves la realidad tal y como es, entonces no hay nada que esperar, por lo que no hay nada que te pueda decepcionar, por lo que el sentimiento tan fuerte de traición no te pillará tan de sorpresa. No puedes evitar que la gente te haga daño, pero puedes prevenir quitándote expectativas. Yo antes pensaba que la venganza era la solución. Yo pensé, me has hecho daño, te voy a hacer daño, yo a ti te voy a traicionar de vuelta. Pero eso no funciona, porque una vez alguien te traiciona, tú ya no quieres volver a construir un vínculo con esa persona para destruirlo tú otra vez. Así que creo que lo mejor es aceptar que te han traicionado y intentar ser fuerte por ti mismo, cortar a esa persona, sufrir la pérdida y aprender
para la siguiente vez y no tener tantas expectativas. No quería hacer este vídeo con un tono tan serio o pesimista, porque creo que esto es algo más bien realista. Pero la frase del día para hoy es: sin garantías no hay inversión. Sin garantías no hay inversión. La confianza, el respeto, es algo que hay que ganarse. Hoy en día, con la gente loca que hay fuera en el mundo, no puedes confiar ciegamente en la bondad de los extraños. Yo creo que los humanos somos criaturas interesadas. No creo que hagamos cosas sin querer nada a cambio. Así que creo que todo tiene un precio, especialmente cuando se trata de personas. Y tú sabrás qué precio tienes tú sabrás qué precio tiene tu respeto, tu dignidad. Y si eres suficientemente sabio, sabrás cuando hay que dejar de caminar al lado de alguien, o por lo menos hacer que no te duela tanto si al final te traicionan durante el camino. Aún así, quiero agradecer a toda la gente en este mundo que me hace querer confiar en ellos. Que alguien te diga que puedes confiar, o aunque tú sepas que puedes confiar en alguien, no quiere decir que tengas que hacerlo si no quieres. Yo sé que puedo confiar en mucha gente, pero no es por ti, es por mí. No es por ellos, es por mí, en este caso, que a mí me cuesta mucho. Y supongo que les costará un poco más que yo me gane su confianza, pero yo sé que la gente puede confiar en mí. Depende para qué cosas, porque para subir vídeos de forma constante, ¿no? Pero bueno, os quedáis por avisados, suscriptores míos. Y nada, cuidado con quien confiéis, mantened expectativas realistas y espero que nadie os haga daño de forma intencionada con traiciones, porque eso es muy feo, gente, muy feo, no lo hagáis. Los humanos tenemos ya tantas cosas que enfrentar en nuestra vida que lo último que nos falta es que alguien que queremos nos traicione y nos haga sentir estas cosas tan feas, la verdad. Así que bueno, un mensaje optimista para el universo. Tú eres tu constante en tu vida. Por lo menos intenta confiar en ti. Sobre todo confía en ti, aunque no confíes en los demás, y estarás bien. Bueno, Dena sin rumbo se despide y hasta mi próximo vídeo.